buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según corresponda. Saludamos a todas las personas que en este momento, el día de hoy, están revisando este material, este ciclo de conferencias del conocimiento de sí mismo. Saludamos a las personas que vienen manteniendo la continuidad con el ciclo de conferencias que nos han acompañado hasta este momento. O también saludamos a las personas que revisan este material por primera vez. Recordarles a aquellas personas, este es un ciclo de conferencias totalmente gratuito, no es ningún dogma ni ninguna religión, sino que es un conocimiento totalmente práctico. Pueden seguir las conferencias por este página de Facebook, o también nos pueden escribir a través del WhatsApp, que está siempre en la descripción de cada una de las conferencias. Saludamos y damos también las gracias a todas las personas, a los diferentes administradores de las diferentes páginas a las cuales puede llegar este material. Agradecerles por permitirnos compartir este material. No es ningún dogma ni ninguna religión, no buscamos infundir ninguna creencia, sino entregar estas enseñanzas que tienen la capacidad de transformar interiormente al ser humano. Depende ya de cada quien, de cada persona que lo lleve a la práctica. Agradecerles de antemano a todos ellos. También agradecerles a las personas que comparten, que difunden las conferencias, que reaccionan. Para de esta manera, pues Facebook nos va a permitir llegar a más personas. El día de hoy nos corresponde ver la conferencia número 20 de la fase A, que es el país psicológico. Esta es una conferencia también muy interesante, muy fundamental para este proceso de conocer todo lo que es nuestro mundo interior, conocer lo que es nuestro país psicológico. Vamos a iniciar con lo que es el tema del día de hoy. Cualquier duda o cualquier inquietud que surja, que haya sobre el tema, nos pueden escribir en el cajón de comentarios o nos pueden escribir también a través de WhatsApp. Entonces, el día de hoy vamos a ver una conferencia muy interesante. Vamos a darnos cuenta, y hemos hablado en anteriores temas, de que nosotros a cada instante, a cada momento, estamos viviendo en dos mundos, en un mundo exterior y en un mundo interior. Y ese mundo interior es lo que es nuestro mundo psicológico, nuestro país psicológico. Entonces vemos que así como nosotros vivimos en un mundo exterior, en un país exterior, también vivimos en nuestra intimidad, en nuestro país psicológico. Muchas veces, pues, las personas no ignoran el país donde viven, no ignoran el lugar donde viven. Podríamos preguntarle a alguien, ¿usted dónde vive? No, yo vivo en tal país, bueno, en tal continente, en tal país, en tal región, tal ciudad, barrio tal, casa número tal. No lo ignoran, no ignoran dónde viven. Pero con nuestra psicología, en nuestro país psicológico, no sucede lo mismo. Desconocemos el lugar psicológico donde nos encontramos en determinado momento. Y es muy importante, es necesario que conozcamos ese país psicológico, ese país donde nosotros vivimos. Debemos darnos cuenta, ya hemos hablado, nosotros actualmente somos 97% de subconsciencia, 97% de efectos psicológicos. Ellos tienen atrapados el 97% de conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Ese país psicológico actualmente está gobernado por los yoes, gobernado por los defectos. Por eso, pues ellos nos llevan a tomar decisiones, nos llevan a hablar, nos llevan a actuar, pensar, etcétera, etcétera. Ellos son quienes gobiernan actualmente nuestro país psicológico. Debemos hacer un trabajo de autoobservación, de muerte psicológica, de estudio, para poderlos eliminar, poderlos erradicar y que nuevamente sea nuestro ser, nuestro Padre, quien gobierne nuestro país psicológico. Entonces, vemos que nosotros ignoramos a cada instante, a cada momento, el lugar psicológico donde nos encontramos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, nos podemos estar encontrando, haciendo determinada tarea,
o vamos caminando por la calle, o estamos hablando con alguien. Y bueno, ese es el lugar exterior, pues no lo desconocemos, ¿no? Pero dentro de nosotros mismos, pues podemos estar en un lugar recóndito de nuestro país psicológico. Podemos estar en alguna región de la lujuria, imaginándonos X o Y situación, o podemos estar en una región de la ira, recordando con ira, con rencor, con resentimiento a alguien, queriéndonos vengar de alguien, y así consecutivamente. La persona puede estar en un lugar muy bonito, estar en un paisaje, estar de paseo o estar con los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, pero dentro de sí mismo estar en un lugar muy recóndito de su psicología. Y eso es lo que es nuestro país psicológico, lo que nosotros debemos conocer, observar para ir eliminando. Entonces vemos que así en el mundo físico existen lugares muy bonitos, colonias de gentes muy decentes y muy cultas. Así de igual manera, por ley de correspondencia, sucede en nuestro mundo interior, sucede en nuestro país psicológico. Hay lugares increíbles, o sea, lugares que pertenecen a la conciencia como tal, o sea, lugares donde no hay ego. O sea, debemos saber que nosotros somos el microcosmos hombre, somos una réplica del mismo universo. Así como existen los cielos exteriores, también existen los cielos internos, que son nuestras propias dimensiones superiores que nosotros podemos llegar a conocer. Eso hace parte de todo lo que es nuestro mundo interior, que debemos conocer. Esa es parte de nuestro país. Pero debemos darnos cuenta también que así como existen colonias y lugares muy bonitos en el mundo exterior, también hay lugares muy feos. Hay barrios llenos de delincuentes, de malandros, de drogadictos, de personas malas, etcétera, etcétera. De igual manera, sucede en nuestro interior, sucede en nuestro país psicológico. Dentro de nosotros hay lugares donde habitan nuestros yoes, nuestros defectos, los yoes de la lujuria, los yoes morbosos, los yoes mirones, yoes ladrones, yoes drogadictos, yoes del vicio, etcétera, etcétera. Así de igual manera sucede en nuestro interior. Todo depende de los acompañantes, es decir, nuestras decisiones, en los lugares donde nosotros terminemos, dependen de nuestros acompañantes psicológicos, de nuestros defectos psicológicos. Ahora veamos algo muy importante, muy interesante para que pues ustedes puedan comprobar y vivenciar de que esto del país psicológico pues es una realidad. Todo lo que nosotros soñamos, todas las situaciones, circunstancias que nosotros vivimos en el mundo de los sueños, en el plano astral, es lo que es nuestro mundo psicológico, nuestro país psicológico. Muchas veces pues uno se puede encontrar con delincuentes, puede ver personas robando o personas insultando, o se puede encontrar dentro de conciertos, o puede estar caminando por calles de gente peligrosa, gente que está fumando, gente que está delinquiendo, o en conciertos de reggaetón, que todo el mundo se está restregando, o lugares, cantinas, donde hay gente bebiendo, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son esas gentes? Todas esas personas que nos encontramos en el astral. Pues eso es nuestro país psicológico. Y todas esas gentes son nuestros yoes, son los que habitan nuestro país psicológico actualmente. Entonces, como hablamos, como veníamos mencionando hace un momento, nuestro país psicológico actualmente está a merced o está gobernado por los yoes. Debemos quitarle el poder a los defectos psicológicos para que nuevamente vuelva a gobernar la conciencia, vuelva a gobernar nuestro ser. Entonces espero esta parte vaya quedando clara para que ustedes puedan comprobar y vivenciar pues lo que es el país psicológico, que cada quien lo carga dentro de sí mismo. Y es todo eso que soñamos en el astral, ese es nuestro país psicológico.
Entonces vemos que así como nuestro país, el país donde vivimos, X o Y país, Perú, Colombia, México, Argentina, está dividido en regiones, ¿no? Sabemos que hay determinadas regiones en el país. De igual manera sucede con nuestro país psicológico. Está dividido por regiones. Digamos, hay una región de la lujuria, hay una región para cada pecado capital o para cada yo causa. Entonces, digamos, hay una región de la lujuria, una región inmensa de la lujuria. Entonces, hay ciudades para el yo mirón, donde habitan todos los yoes mirones de ojos, de pestañas, de cabello, de bustos, de cinturas, etcétera, etcétera. Hay otra ciudad de yoes morbosos, hay otra ciudad de yoes de la pornografía, que le gusta tal X o tal tipo de pornografía, y así con cada aspecto psicológico, ¿sí? Así de igual manera con la envidia, con el orgullo, con la gula, y así actualmente está dividido nuestro país psicológico. Está gobernado, como les digo, por nuestros yoes, por nuestros defectos. Entonces, debemos empezar a hacer un estudio, debemos empezar a observar nuestro país psicológico, darnos cuenta, como hablamos, de que a cada instante, a cada momento, estamos en ese país psicológico y debemos darnos cuenta en qué lugar nos encontramos de nuestra psicología a cada instante, a cada momento, porque la persona puede estar en la calle, puede estar con sus compañeros, puede estar con su pareja, pero dentro de sí mismo, ¿dónde está? Puede estar con ira, con rencor, con resentimiento, entonces se va a encontrar en esa región de su país psicológico. Debe uno estar en autoobservación para descubrir esa situación y poderlo eliminar, poder salir de ahí, volver al corazón, volver con nuestro ser, con nuestro Padre, porque vemos, nosotros no vivimos el presente, no vivimos el eterno ya, el ahora. Vivimos siempre en el pasado o en el futuro. Siempre que nosotros estemos en el pasado o en el futuro, estamos con los defectos, más no con la conciencia. Entonces, todo va a depender de los acompañantes, de la clase de gente que nos acompañe. Entonces, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras emociones van a depender de nuestros defectos. Entonces, si nosotros tenemos yoes que les gustan las drogas, que les gusta el alcohol, que les gusta la fiesta, etcétera, etcétera, ¿a dónde nos van a llevar esos defectos psicológicos? Pues efectivamente a ese tipo de situaciones nos vamos a llegar a relacionar con ese tipo de personas, con personas que les gusta el alcohol, que les gusta la droga. ¿Por qué? Por la afinidad psicológica. Vamos a terminar siempre todos los fines de semana bebiendo, gastándonos todo nuestro dinero en estas cuestiones. ¿Por qué? Por el tipo de acompañantes que cargamos en nuestro interior. Por eso yoes que habitan en nuestro país psicológico. Si tenemos yoes de la ira, de la discusión, que hablan a toda hora con sarcasmo, etcétera, etcétera, que siempre están reclamando, que dicen, no, es que yo nunca me dejo, etcétera, etcétera, pues, ¿a qué situaciones nos van a llevar esos defectos? También, de igual manera, si tenemos acompañantes de tipo lujurioso, de tipo lascivo, que siempre están pensando en situaciones sexuales, etcétera, etcétera, ¿a dónde nos van a llevar esos defectos? ¿A qué tipo de situaciones nos van a llevar? Así, de igual manera, si tenemos defectos ladrones, a toda hora que vemos un celular en la calle o vemos dinero, ya siempre estamos pensando en robar, o en el trabajo, cualquier situación, estamos pensando en cómo sacar ventaja, cómo burlarnos de la gente, en no pagar las deudas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por esos acompañantes. Y esos acompañantes forman lo que es nuestro país psicológico. Entonces, por eso se habla, y coloquialmente se escucha esto, de que una cabeza es un mundo. Y literal es así. Cada persona
pues es un mundo, es un país psicológico, formado por ese 97% de conciencia. Entonces cada cual tiene sus acompañantes, cada cual tiene sus yoes. Y sus yoes, sus defectos psicológicos, pues lo van a llevar de acuerdo a sus características psicológicas, como hablamos, según el defecto que tenga. ¿Sí? Si tiene yoes alcohólicos, yoes drogadictos, pues va a terminar en esas situaciones. Si tiene yoes lujuriosos, yoes fornicarios, pues siempre va a estar en ese tipo de situaciones. Todo va a depender de los acompañantes que carguen su interior. Ahora veamos un ejemplo. Exteriormente, externamente, pues la gente puede mostrar lo que quiera. O sea, como dice el dicho, el hábito no hace al monje. Externamente, pues podemos ver, digamos, en este primer ejemplo, una mujer pues muy decente, muy bien vestida, que vive en un lugar, en una colonia muy bien acomodada, pero, más sin embargo, a pesar de esa belleza exterior aparente, dentro de sí, dentro de su psicología, puede estar viviendo en un antro de lujuria, en un antro de adulterio, etcétera, etcétera, por sus defectos psicológicos. De igual manera, digamos, un caballero, una persona muy bien vestida, jefe en determinada empresa, etcétera, etcétera, dentro de sí mismo, en su país psicológico, vive en un antro de ladrones, a toda hora pensando cómo va a robar, cómo va a sacar ventaja de tal negocio, etcétera, etcétera. Y eso es lo que es el país psicológico. Veamos otro ejemplo. Una anacoreta y penitente, posiblemente pues un monje azul, que vive en aparente austeridad dentro de su celda, en algún monasterio, psicológicamente pues podría estar ubicado en colonia de asesinos, de pistoleros, de atracadores, de drogadictos, pues debido a que precisamente a esos acompañantes psicológicos, ¿sí? Infraconscientes y subconscientes que viven sumergidos en lo más difícil de su propia psicología. Y esto es algo vivenciable, comprobable dentro de cada uno de nosotros. O sea, acá realmente el objetivo de estas enseñanzas, el objetivo de este conocimiento, no es que nosotros nos volvamos falsos, mentirosos, de mostrar simplemente una apariencia. No, necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. No se trata de aparentar, de ser buenos, etcétera, etcétera. Porque dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra psicología, mientras no eliminemos los defectos, pues ahí nos vamos a encontrar. Ahí, en esa región de nuestro propio país psicológico. Podemos, como hablamos, podemos ver apariencias. Como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Podemos ver la apariencia. Una persona que aparentemente es muy buena, viste de blanco, habla muy bonito, pero dentro de su psicología, ¿qué sucede? ¿Dónde está? Por algo se dice, es un dicho coloquial, pero tiene mucha sabiduría, de que hay mucha virtud en el malvado, y hay mucha maldad en el virtuoso. ¿Qué quiere decir esto? O sea, muchas veces una persona malvada que ha cometido crímenes, ha cometido errores en determinado momento de su vida, puede llegar a reconocerlos, puede llegar a decir, sí, yo sé que he actuado mal, sé que he cometido errores, he agredido, he robado a personas inocentes, he dejado sin comida prácticamente a personas, pero quiero cambiar, lo reconoce todos sus errores, pero las personas que se consideran virtuosas, que se consideran buenas, no llegan a ese punto. Una persona que considera que no es ladrona, que es buena persona, que es muy amable, que es benevolente, etcétera, etcétera, no reconoce sus propios defectos psicológicos, no puede verlos, por más que se los muestren, digamos, en el astral, o por más que cometa el error, viva cometiendo el error, pues lo justifica, no lo ve, no reconoce
sus propios defectos psicológicos. Por eso se dice que hay mucha maldad en los virtuosos. Y vemos también que muchos santos canonizados, santos entre comillas, pues viven ahora todavía dentro de sus antros psicológicos. O sea, vemos, es importante en este punto ver lo que es verdaderamente un santo. Un santo es aquella persona que ha logrado liberar el 100% de conciencia, ha logrado autorrealizarse, ha logrado conectarse con su ser, con su Padre, ha liberado los defectos, ha eliminado los defectos psicológicos y ha llegado a su conciencia, ha llegado a su Padre, ha hecho un trabajo a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esa es la verdadera santidad. Y vemos que a lo largo de la historia diferentes maestros han logrado la santidad. Buda, Jesús, Krishna, Mahoma. Vamos a hablar el día de hoy de San Francisco de Asís, Antonio de Padua, ¿sí? San Antonio de Padua. Pero lo lograron mediante un trabajo interior. Ellos no nacieron de la noche a la mañana con conciencia, nacieron con la conciencia despierta. No. Nacieron como nosotros, como cualquier hijo de vecina, nacieron con la conciencia dormida, pero mediante un trabajo lograron ese estado. Pues vemos que esto que estamos afirmando muchas veces pues, puede escandalizar a la gente. A algunos los puede escandalizar, a los mojigatos, a los pietistas, a los ignorantes ilustrados, a los dechados de virtudes, pero jamás a los verdaderos psicólogos, jamás a aquellos que verdaderamente tienen un anhelo, un deseo de querer cambiar, de querer transformarse a sí mismos, ¿sí? Pues esto de que estemos hablando de que dentro de un santo, entre comillas, pues puede vivir dentro de colonias de asesinatos, de drogadictos, de ladrones, etcétera, etcétera. Esto escandaliza, pero es que esto se puede comprobar, esto se puede experimentar. Y aunque parezca increíble, entre el incienso y la oración también se esconde el delito. Entre la cadencia del verbo, que se habla muy bonito, que hay aparentemente paz, pues también se esconde el delito. Bajo la cúpula sagrada de los santuarios más divinos, el delito se reviste con la túnica de la santidad y la palabra sublime. Lo volvemos a mencionar, el hábito no hace al monje. Las personas más terribles de la humanidad son aquellas que aparentan ser blancos, aparentan ser buenos, engañando incautos. ¿Sí? Y esto que estamos hablando el día de hoy no lo estamos hablando para que nosotros caigamos en el error de señalar, de criticar, fulano es esto, fulano es lo otro. No, pues debemos darnos cuenta de que así mismo sucede dentro de nuestro interior. Debemos darnos cuenta del estado en el que se encuentra nuestro país psicológico, de qué acompañantes llevamos en nuestro interior, de qué tipo de defectos psicológicos cargamos en nuestro interior para poderlos eliminar. Entonces, para terminar de aclarar este aspecto de la santidad, como hablamos, el verdadero santo es aquel que ha logrado la autorrealización. Pero muchas religiones, escuelas pseudoesotéricas, etcétera, etcétera, han dado el falso título de santos a ciertas personas, sin ser santos. Papas, etcétera, etcétera, ¿sí? Que ante la luz pública supuestamente son santos, pero dentro de su propia psicología viven en antros de prostíbulos, del robo, de homicidios, etcétera, etcétera. Acompañantes infrahumanos que viven escondidos dentro de su propia psicología. Realmente la persona más fácil de engañar somos nosotros mismos. Podemos aparentar lo que nosotros querramos, pero si no hemos eliminado los defectos, pues vamos a seguir siendo las mismas personas, cometiendo los mismos errores de existencia en existencia. Ahora veamos el caso de San Francisco de Asís y San Antonio de Padua.
Ellos son maestros autorrealizados, lograron el 100% de conciencia. Se habla de que ellos son santos, lograron la santidad. Y cómo, o sea, este proceso no es algo fortuito, no es algo que de la noche a la mañana nacieron con la conciencia despierta y listo. No, ellos tuvieron que pasar por una cantidad de pruebas, de dificultades, de darse cuenta que dentro de sí mismo, pues cargaban todos estos defectos psicológicos. Ellos también se creyeron buenos, se creyeron santos, ¿sí? Que de pronto convivir dentro de un monasterio, pues ya habían logrado la santidad. Pero mediante un trabajo psicológico, mediante la autoobservación, pues descubrieron toda esta cantidad de alimañas terribles que vivían dentro de sí mismo, que eran sus propios defectos psicológicos. Los pudieron descubrir y los convirtieron en polvoreda cósmica, los pudieron eliminar y llegaron a ese estado de santidad. Pero como hablamos, este estado de santidad, este estado de despertar la conciencia, es mediante un trabajo, no es algo fortuito, no es algo gratuito. Entonces, muchas veces pues uno se puede llegar a asombrar de que un anacoreta, un penitente, aparentemente santo, pues dentro de sus propias colonias psicológicas, viva en antros de prostitución y del robo. Pero son santos, se consideran santos, se consideran muy buenos. ¿Por qué? Porque todavía no los han descubierto. Pero cuando los descubran, seguramente usarán silicio sobre sus carnes, ayunarán, se azotarán y le rogarán a su divina madre Kundalini que elimine a esos acompañantes psicológicos que cargan dentro de su interior. La Madre Divina, ella nos ama profundamente. Cada ser humano tiene su propia Madre Divina, que nos ama terriblemente. Ella tiene el deseo, el anhelo de que su hijo despierte, de que su hijo libere la conciencia. Entonces, cada que nosotros le pedimos a la Madre que nos elimine, que nos erradique un defecto psicológico, ella va a actuar, ella lo va a eliminar con su lanza, así como lo vemos en esta imagen de la Virgen María, que es un aspecto simbólico. Realmente esto no fue creado para que las personas le adoraran, etcétera, etcétera, sino que estaban simbolizando la Madre Divina de cada persona, de cada ser humano. La vemos con una lanza, que es la voluntad, pisando la cabeza de una serpiente, erradicando la serpiente, que son los yoes, que son los defectos psicológicos. Entonces, vemos también que mucho se ha hablado de lo que sucede después de la muerte, de la vida después de la muerte. Pues debemos dejar de pensar, de gastar tanta energía mental en esto, pues debemos darnos cuenta de que al morir, incuestionablemente, cada persona continúa viviendo dentro de su propia colonia psicológica. Si es que tiene derecho, todavía no ha acabado sus 108 existencias, pues va a seguir, pues tiene derecho a retornar nuevamente a una nueva existencia, pero pues va a seguir viviendo dentro de su propia colonia psicológica. ¿Sí? El ladrón va a seguir en los antros de ladrones, el lujurioso va a seguir en su casa de citas como fantasma de mal agüero, el iracundo, el furioso seguirá viviendo pues dentro de esas callejuelas del peligro, del vicio, etcétera, etcétera, ahí donde brilla el puñal y suenan los tiros de las pistolas. Mas la esencia es muy distinta. La esencia es diferente. Nuestra esencia, nuestro Padre, nuestra conciencia, que está libre, ella conoce el camino. Ella conoce el camino de vuelta. Sabe de dónde viene, ¿sí? Sabe el camino, el proceso por el cual debemos llegar nuevamente al seno del Padre. Pero, lamentablemente, la esencia está dormida y también está atrapada en los defectos psicológicos, está atrapada en nuestros yoes. Debemos liberar la conciencia. Ella puede llevarnos
nuevamente a nuestro ser, llevarnos a nuestro Padre. Pero debemos liberarla, debemos hacer un trabajo psicológico, debemos negarnos al placer, negarnos al deseo, negarnos a los yoes, para poder liberar la conciencia. Y esto no es un trabajo de la noche a la mañana, es algo que se debe hacer, se debe luchar a cada instante, a cada momento. Luchar por autoobservar nuestros defectos, qué defecto quiere aflorar en determinado momento, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy deseando. Descubro que no es de la conciencia y lo voy eliminando, estudiándolo también a fondo, haciendo una meditación. Ya vamos a ver en las próximas conferencias cómo meditar, hacer esta meditación para poder estudiar y eliminar un defecto psicológico. Entonces hablábamos del caso de San Francisco de Asís, de Antonio de Padua. Ellos son maestros autorrealizados, maestros cristificados. Ellos descubrieron dentro de sí mismos toda esta cantidad de yoes, de esta cantidad de defectos psicológicos que cargaron en su interior y sufrieron lo indecible al descubrirlos, al darse en cuenta, pero mediante trabajos conscientes y padecimientos voluntarios lograron reducirlos a polvoreda cósmica y todo ese conjunto de elementos inhumanos que vivían dentro de su interior, que vivían dentro de sí. Así, de igual manera, así como ellos los descubrieron y los pudieron eliminar, así de igual manera debemos hacer nosotros mismos. Debemos eliminarlos y erradicarlos dentro de nuestro interior. Y así de igual manera, pues muchos santos lo han logrado, muchos maestros lo han logrado. Y esto no es un trabajo imposible, no es un trabajo para cierta cantidad de personas, no. Es un trabajo que todos los seres humanos podemos lograr, podemos hacer, pero depende de voluntad, depende de anhelo, de deseo de ser, depende de anhelo, de voluntad de querer cambiar, de querer transformarnos. De lo contrario, pues no lo vamos a hacer. Si no queremos cambiar, si no queremos eliminar los defectos, ¿cómo los vamos a dejar de alimentar? Necesitamos iniciar esa lucha, iniciar ese trabajo. Y necesitamos, pues, el centro de gravedad, dirigirlo nuevamente al trabajo de la conciencia. ¿Qué es ese centro de gravedad? Vemos que actualmente ese centro de gravedad está dirigido o establecido en torno a la falsa personalidad. Es decir, todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras emociones van dirigidos en torno a la personalidad. Siempre estamos pensando en el que dirán, en el que pensarán, pensando en comprar ropa, pensando en comprar el último celular, pensando en salir a paseos, en esto, en lo otro, en salir a divertirnos, pensando en el trabajo, pensando en adquirir propiedades, etcétera, etcétera. Entonces ahí está nuestro centro de gravedad. Todo nuestro tiempo, todas nuestras energías lo dirigimos a la personalidad. Pero debemos hacer una lucha para que nuevamente ese centro de gravedad vuelva a la conciencia, vuelva a nuestro Padre. Dedicar el tiempo, dedicar todos nuestros esfuerzos a nuestro ser, a nuestro Padre. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues luchando por estar en el corazón, a cada instante, a cada momento, estar autoobservándolos, por luchar para que nuestros defectos psicológicos no se manifiesten, para que no se manifieste el yo de la ira, del rencor, del resentimiento, de la lujuria, el yo del robo, etcétera, etcétera. Y estar muriendo de instante en instante, de momento en momento, luchar por vivir conscientes durante el día, los espacios que tengamos para hacer una meditación, para hacer un desdoblamiento astral, hacer una práctica, estudiar una conferencia, escuchar una conferencia, salir a invitar personas a estas enseñanzas, a este conocimiento. De esa manera, pues le estamos quitando tiempo a los yoes, tiempo a los defectos y le vamos dedicando tiempo a la conciencia. Y eso nos va a permitir generar un centro de gravedad que tarde que temprano pues nos va a llevar nuevamente al ser, al Padre.
Pero si continúa el centro de gravedad en la personalidad, pues vamos a seguir viviendo en esos antros psicológicos más abominables, aunque en la vida práctica seamos magníficos ciudadanos, pero dentro de nuestra propia psicología vivimos con los yoes. Ahora veamos un ejemplo para que este aspecto nos vaya quedando claro sobre el centro magnético. Digamos un comerciante, ¿cuál va a ser su centro magnético? Va a vivir en torno al comercio, siempre va a vivir con personas comerciantes, sus pensamientos van a estar, bueno, tengo que comprar esto, voy a vender esto, lo compré a tal precio, lo voy a vender a tal precio, etcétera, etcétera. Y siempre todas sus energías, todos sus pensamientos giran en torno de los negocios. Ahí está. De igual manera, una persona de ciencia, pues todo su centro de gravedad, todo su centro magnético gira alrededor de cosas de ciencia, de laboratorios, de libros, etcétera, etcétera. De igual manera, el esoterista, pues va a girar alrededor de los aspectos de la conciencia. Y nosotros debemos llegar a ese estado, irle poco a poco restando fuerza al defecto psicológico, restándole tiempo para dedicárselo nuevamente al ser, al Padre. De esa manera, pues gradualmente llegaremos a nuestro ser, a nuestro Padre. Cuando este centro magnético se establezca nuevamente en la conciencia, en la esencia, entonces iniciaremos el camino de regreso a las estrellas, el camino de regreso al seno del Padre, a nuestra conciencia. Pero como venimos hablando, esto no es fortuito, esto no es algo gratuito, no es porque estemos en X o Y religión, o porque estemos en estas enseñanzas, o porque escuchemos las conferencias, ya vamos a llegar a ese estado, ya vamos a llegar a nuestro ser, a nuestro Padre, ya vivimos con la conciencia despierta. Pues no es así, esto es totalmente falso. Nadie se ilumina de la noche a la mañana. Vamos a llegar a ese estado mediante un trabajo psicológico, mediante la revolución, mediante la negación, mediante el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Haciendo esfuerzos, padecimientos voluntarios, llegaremos nuevamente a nuestro ser. Debemos darnos cuenta del estado de nuestro país psicológico. Internamente, como hablamos, ustedes pueden ver la cantidad de yoes, la cantidad de defectos que debemos ir eliminando. Incluso cuando una persona hace el esfuerzo de estar muriendo psicológicamente a cada instante, a cada defecto que va viendo, más divina, elimíneme esto, desintégreme esto, elimíneme esto. Y así constantemente durante el día, en la noche, en el astral, pues se va a ver quitando cabezas, quitando brazos, matando personas. ¿Y quiénes son esas personas que está eliminando, matando? Porque la persona podría decir, uy, no, me estoy volviendo más malo, más perverso. Pues no, está eliminando, erradicando los defectos psicológicos y poco a poco va a ir rescatando la conciencia. Pero como hablamos, no es fortuito, se debe hacer un trabajo. Terminamos con esta frase, que por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos. No debemos caer en el error de considerarnos buenos, de considerarnos santos, de considerarnos despiertos. Si hemos llegado a ese estado, pues estamos estancados. En ese estado no nos vamos a dar cuenta de los defectos, no nos damos cuenta de que tenemos que erradicar, que tenemos que estudiar un defecto. Si tenemos plagas en nuestra casa, plagas en nuestro país psicológico, y no nos damos cuenta, pues ¿cómo los vamos a eliminar? Debemos observarlos, descubrir esa legión de defectos para empezarlos a eliminar. Se empieza con uno, vamos observando los detalles, en qué momento se manifiesta, cuándo habla, cómo habla ese defecto, qué me hace sentir, cómo actúa, en qué momentos de mi vida. Y a cada instante, a cada momento que se quiere manifestar, pues le voy pidiendo a la Madre Divina que lo elimine, que lo erradique de mi psicología. Entonces, compañeros, hemos terminado con lo que es la conferencia del día de hoy.
Nos veremos en la próxima conferencia, que es la conferencia número 21 de la fase A, que es la concentración y la relajación. Es una conferencia realmente muy interesante. Vamos a ver que verdaderamente, aunque la humanidad crea que conoce la concentración, que conoce qué es estar relajado, pues no lo conocemos. Vamos a ver los pasos precisos y exactos para lograr la concentración y poder tener éxito en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos. Entonces, muchas gracias, compañeros, y nos vemos en la próxima conferencia.